Tengo una duda, aún no ha dicho los programas, ¿verdad? Aún no, todavía no, no se preocupe. Es que aparte estoy un poco confundida con esta pantalla porque les juro que los amarillos se ven verdes y a ustedes los veo como azules. No sé, está todo muy extraño, chicos. Chicos. Ok, ahí les va el pantallazo. Vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ok, ahí está, chicos. Vamos a hablar de los guiones como tal que nosotros vamos a estar desarrollando para los contenidos que vamos a estar creando, que en este caso son multimedia, ¿de acuerdo? Y va a haber una actividad ahí bastante divertida que vamos a hacer apoyándonos en Photoshop y que vamos a imprimir y que vamos a cortar y que etcétera, etcétera. Ya les platicaré más adelante, ¿de acuerdo? Ok, chicos, hablemos un poco del guión. El guión es bastante importante dentro de cualquier actividad o cualquier producto multimedia que nosotros estemos desarrollando a partir de este momento, ¿de acuerdo? El guión es como esa pequeña guía, ahora sí, de forma escrita, en la que vamos a determinar cada uno de los elementos que nosotros vamos a estar desarrollando en un aspecto visual. Y ojo, no quiere decir que solamente se hacen para realizar películas. La verdad es que el guión se puede llegar a hacer incluso para algo tan diferente como lo puede llegar a ser un cómic, ¿de acuerdo? Como lo puede llegar a ser una entrevista escrita, entre otras cosas, porque al final del día es únicamente una guía de forma escrita que a nosotros nos va a estar como indicando cuáles son las actividades, cuáles son las personalidades, los personajes, las voces, entre otros elementos dentro de nuestro producto multimedia. Evidentemente, el cómic, la ilustración, la fotografía y todos esos elementos sí están dentro de lo que es una multimedia, pero la multimedia lo que busca es generar diferentes herramientas, no solamente visuales, sino también auditivas. ¿De acuerdo? Es por eso que el guión se emplea, o creemos que se emplea más en películas y en algunos podcasts o algunos programas de radio o algo que tenga que ver con voces, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con edición y que podemos percibirlo con diferentes elementos de nuestro cuerpo, de acuerdo con varios de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, vamos a entender primero qué se necesita para que un guión sea perfecto, que es algo que nosotros platicamos cuando vimos los trabajos que me entregaron durante las primeras semanas, ¿sí? Que fue su audio y que fue un video. No recuerdo quién, creo que fue en el video de Carla, que le dije, me encantó todo, a todos nos emocionaste, nos hiciste desear viajar con nuestra pareja, nos hiciste querer como correr o salir disparados para viajar. Escucho por ahí un micro abierto. Pero al final lo que sentí que me faltó fue un buen cierre, ¿de acuerdo? Porque sentí como un corte así como de la nada. Entonces, en este caso, chicos, lo que nosotros necesitamos para que un guión realmente sea perfecto es, necesito que me introduzcas en el tema, ¿de acuerdo? Necesito saber qué palabras voy a usar yo para atrapar la atención del cliente, para atrapar la atención del público, ¿de acuerdo? Es como en algunas películas. A mí me encanta la película de las locuras del emperador que dice, esta es mi historia, y tú así de, güey, ya estás embobadísimo, ¿no? O ¿qué te pasa que en TikTok te dicen, ¿te gustaría saber cómo atraer más público en tus redes sociales? ¿O te gustaría saber cómo conseguir 6,000 seguidores en una semana? Y tú así de, wow, yo podría ser esa persona, ¿no? Entonces necesitamos una buena introducción. Y en esa buena introducción, en ese buen inicio, no estamos hablando únicamente de lo que la persona va a decir o lo que la imagen nos va a decir sin palabras, ¿de acuerdo? Sino el qué es lo que quiere escuchar esa persona, en qué tono, con qué colores, ¿de acuerdo? Entonces, el inicio es de las cosas más importantes. Una de las mejores herramientas para realizar un guión y llamar la atención del público es preguntarle algo o plantearle una situación, como, ¿tienes problemas con tu pareja? Llama al 911 en caso de que estén peleando, ¿no? Y te daremos las palabras adecuadas para que le contestes a tu novia lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos lograr llamar la atención de la persona que está del otro lado. Ahora, en el desarrollo nosotros tenemos que formar todo el tema del que vamos a estar hablando, ¿de acuerdo?
Ahora, no quiere decir que en el desarrollo vamos a hacer un desglose total de ese tema, no. Recuerden, chicos, que es bastante importante saber quién está del otro lado. Si yo conozco a la persona que está del otro lado y me lo cuestiono, qué es lo que quiere escuchar, qué información quiere, voy a poder desarrollar el tema de mejor manera. Lo mismo pasa, ojalá tengan la oportunidad de ver muchísimo cine, chicos, muchísimo cine, porque se van a dar cuenta de que el desarrollo es lo más importante. El inicio, bueno, pues ya te atrapa, pero el desarrollo es el que se tiene que mantener, ¿de acuerdo? No puede ser un buen inicio y un desarrollo aburridón. Tienes que subir en el inicio y mantener en el desarrollo, ¿sí? Para que al final nosotros podamos llegar a una increíble definición del tema o a un increíble como conclusión, ¿de acuerdo? Y en este final, nosotros tenemos que hacer que la persona que nos está escuchando aprenda algo, ¿sí? Que se cuestione cosas o que simplemente algo esté cambiando en sí. Y eso es lo más importante del guión, que nosotros tenemos que buscar los objetivos y esos objetivos los vamos a definir con diferentes pasos. Ahora, como les mencionaba en el tema del desarrollo, este inicio tiene que subir, el desarrollo tiene que mantener el impacto de este audio, de este video, y el final igual, y podría subir o podría simplemente transmitir como cierta paz. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres elementos son importantes y tienen que estar perfectamente equilibrados. Sí, porque no sé si les ha pasado que van al cine y ven un inicio increíble, pero el desarrollo ya no te atrapa y ya tienes hueva y ya se te hizo eterna la película y el final pues tampoco entendiste mucho, entonces como que te da igual. O en algunas series que inician y dices, es que me la recomendaron, pero no me llama la atención en lo absoluto. Y la persona que te la recomendó te dice, güey, espérate al sexto capítulo, vas a ver que te va a gustar un chingo. Y tú así de, ok, bueno, te esperas y efectivamente vas conociendo a los personajes, vas viendo cómo se desarrolla la historia y quizás se mantiene y en el final sube de golpe, ¿no? Pero lo que vamos a buscar nosotros en nuestros guiones es que desde el inicio se suba, que lo podamos mantener y que lo reventemos o que bajemos un poco esa potencia para transmitir paz. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok, muy bien, pues vamos a comenzar. Chicos, cuando nosotros vamos a hacer un elemento multimedia, tenemos que pensar en forma de escenas. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que como estamos hablando de escenas, vamos a hacer solo teatro, o vamos a hacer película, o vamos a hacer sketches, ¿de acuerdo? O videos en YouTube. No, si este es audio, si este es video, o si este va a ser un cómic, o si va a ser una ilustración, tiene que contar una buena historia o dar un buen aprendizaje. Debe tener un buen mensaje, ¿de acuerdo? Si no tiene un buen mensaje, en la multimedia que tenga simplemente va a ser una edición. Y la edición, la verdad, es que cualquier persona se las puede hacer. O sea, lo que ustedes van a aprender en la universidad en cuanto a programas, se lo están enseñando también a los chicos de computación del Golfo, ¿de acuerdo? Pero lo que ellos no les están enseñando es a cómo transmitir un mensaje. No les están explicando a cómo redactar un guión, a cómo hablar, a cómo grabar muy bien y cómo poder enseñarle algo al público y poder definirlo. Eso es lo que hace la diferencia entre ustedes, que van a salir como profesionales, a las personas que únicamente están estudiando lo técnico. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo nosotros todo este conocimiento y además las herramientas de edición, vamos a tener la oportunidad de crear contenidos increíbles, que es algo que le hace falta muchísimo a las marcas, principalmente aquí en Veracruz. Desafortunadamente también aquí en Veracruz tenemos que educar un poco a los clientes, tenemos que educar un poco al público, porque tenemos que demostrarles que no se trata solo de saber moverle un programa, sino que se trata de saber conceptualizar, ¿sí? De detectar las características más fuertes del mensaje que nosotros queremos dar a conocer. ¿De acuerdo? Y ahora, esto aplica en cualquier tendencia de multimedia que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, tuvimos la carta que se hizo Berito a ella misma, que fue algo como muy emocional, pero también tenemos el ejemplo de Nal, ¿de acuerdo? Que nos está contando una historia de terror, algo completamente diferente. Entonces, es bastante importante, chicos, que busquemos la fortaleza del mensaje que nosotros queremos dar hacia el público y principalmente que sepamos definir muy bien con qué emociones voy a estar jugando y después me voy a lo que quizás es menos importante, que es
el usar un programa para poder realizar lo que es la edición. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vámonos a lo siguiente. Ahora, todo el mundo, a mí me encanta, no me gusta tanto esa frase de que todos empezamos desde cero, porque la verdad es que yo creo que la mayoría de los diseñadores y comunicólogos empezamos desde -1. ¿De acuerdo? Porque llega un maestro y te dice, hazme un audio, ¿no? Que en este caso yo, me van a hacer un audio, pero no les doy ni un concepto, no les doy ningún producto, ningún servicio, no les estoy pidiendo nada, dejo todo muy abierto, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos todas esas opciones que nosotros podemos desarrollar, estamos en -1, porque lo primero que tenemos que realizar es generar una idea. ¿De acuerdo? Y a partir de esa idea, entonces ahora sí, ya estamos desde cero. Porque ya tenemos como tal con qué quiero trabajar, qué quiero formular. Pero en este caso ahora lo que yo necesito es poder generar esa idea y entonces empezar a desarrollar. Sin una idea, chicos, nosotros no tenemos absolutamente nada. No tenemos ni con qué estrategia vamos a entrar, ni sabemos a quién nos vamos a dirigir. ¿De acuerdo? Y si no tenemos nada de esto, no tenemos nada que editar en el programa. Y eso es demasiado desafortunado. Entonces, ahora, es bastante importante entender que estas ideas a veces sí tienen que surgir de las necesidades de sus clientes, de la necesidad de la estación de radio para la que estás trabajando, de la necesidad de la prensa, de lo que quieren escuchar las personas que están en casa ahora mismo. ¿De acuerdo? Es por eso que la pandemia como que revolucionó, o no tanto que haya revolucionado, sino que potenció el uso de muchas plataformas digitales. Yo no puedo creer la cantidad de gente que no veía tanto YouTube y que ahora conoce demasiados influencers, ¿sí? O que a lo mejor no consumía tanto TikTok y ahora hace TikToks, ¿no? Ya no solo los ve, sino que también los graba. Y una de las cosas creo que más impactantes de la pandemia desde el año pasado fue el podcast. La cantidad de gente que empezó a escuchar podcast y que grabó podcast fue demasiada. Y en plataformas de pago como Spotify, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante importante, chicos, entender que desde el -1 tenemos que generar una idea y a veces esa idea es basándonos en necesidades o simplemente por gusto propio, pero si nosotros seguimos estos pasos que les voy a compartir, vamos a poder realizar contenido multimedia más generoso, ¿sí? Con más potencial, con más talento, con mucha planeación. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos desde cero. Hay que crear un plan de forma estratégica. Si nosotros no tenemos una estrategia, no tendremos absolutamente nada, ¿sí? Ya tenemos una idea. Por ejemplo, quiero hacer un podcast de videojuegos, ¿no? Ya tienes ahí una idea, pero ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿A quién te vas a dirigir? ¿A quién le vas a hablar? No vas a hacer un podcast para niños. En todo caso, vas a hacer videos en YouTube, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una plataforma en la que ellos dominan, que ellos entienden, que tienen acceso a ella. Y ahora, no vas a sentarte enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara a hablar de videojuegos de la misma manera con niños que con adultos. Porque a lo mejor los adultos lo que quieren escuchar es un poco de la semiótica del juego, del lenguaje, que quieren escuchar a lo mejor del doblaje, que quieren escuchar del arte, y los niños lo único que quieren saber es cómo romper un huevito, ¿no? Dentro de un juego. Entonces, a lo mejor aquí lo primero que tenemos que definir es para quién voy a hacer este contenido multimedia y para qué. ¿Quiero entretener? ¿Quiero informar? ¿Sí? Todo este tipo de cosas nosotros tenemos que preguntarnos, que es básicamente un brief para realizar lo que es una multimedia, ¿de acuerdo? Ahora, tercera pregunta, por ejemplo, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer sola? ¿Tengo el potencial suficiente para estar como loquita hablando 2 horas de un juego? ¿O tengo que invitar a alguien que domine a lo mejor más el tema? ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que nos vamos a preguntar es, ¿cómo, si voy a ser yo sola o yo solo, cómo me tengo que ver según el segmento que me dirijo? Por ejemplo, si yo quiero que me consuman puros vatos, a lo mejor sí me tengo que operar las chichis, sí tengo que salir más descubierta y tengo que modificar ciertas cosas. Pero si yo quiero que me vean a lo mejor personas que solo les interesa el juego, entonces solo pongo la pantalla del juego y solo mi voz, ¿sí? O a lo mejor sí quiero salir yo, pero quiero que sea más normal, voy para un sector más chiquito, que quiera hablar un poco del diseño del videojuego, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de con quién, es si voy a ser yo sola,
o si va a ser alguien más, o si en este caso si voy a hacer un sketch, o si voy a hacer una película o algo por el estilo, y mostrar una historia, saber quiénes van a ser los personajes y cómo voy a desarrollarlos, ¿de acuerdo? Ahora, siguientes preguntas. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a comenzar? Pero sobre todo, ¿cómo voy a comenzar? Y esto de cómo voy a comenzar es bastante importante, porque nosotros dentro de multimedia ya estoy pensando e imaginando que voy a hacer un podcast, pero hay muchas cosas atrás que me van a estar persiguiendo, como cómo se va a llamar el podcast, en qué plataforma lo voy a usar, con qué micrófono voy a grabar, ¿de acuerdo? Ya tengo un logo, tengo redes sociales, tengo que generar contenido, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante importante, chicos, poder definir muy bien todas esas preguntas para entonces poder empezar desde cero, ¿sí? Y esto es bastante importante porque según el proyecto que ustedes vayan a ir desarrollando en proyecto vertical o dentro de la materia, van a tener que ir pensando en si voy a necesitar un logo, ¿sí? En si voy a poner una imagen mía, una fotografía. Si quiero hacer como en vivos, como algún tipo de influencer, ¿sí? O simplemente grabarme dibujando, ¿no? Si ya tienen un logo, pues bueno, ya tenemos ahí una oportunidad para ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda con esta parte? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Chicos, este tema a mí me parece ahorita muy delicado y muy importante, ¿sí? Buscar inspiración. La inspiración, en primer lugar, es muy diferente a plagiar, ¿sí? Es muy diferente a realizar lo que es el plagio. Imaginemos, por ejemplo, que... Ay, perdón, me llegó por ahí un mensajito. Ok. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero hacer un podcast de comedia y me siento igual que los de La Cotorrisa al lado de Lupillo y nos ponemos a hablar y a contar chistes muy parecidos, ¿de acuerdo? Eso podría llegar a ser considerado un plagio, sobre todo si le quiero poner las cotorras, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante, chicos, separar muy bien la inspiración de lo que es el plagio. Pero una de las cosas que considero yo más importantes y que todavía estoy como intentando interpretar a estas alturas de mi vida, o intentando como, no cambiar, pero sí trato como de entender, es si la inspiración realmente es completamente necesaria cuando estamos trabajando. Sí, porque, por ejemplo, yo el año pasado que comenzó todo el tema de la pandemia, tuve un conflicto interno muy cañón porque evidentemente sí entré en un lapso como de depresión, que no podía dibujar, que no podía crear, que no tenía muchas ganas de trabajar y todo eso se vio incluso en mi rendimiento de forma laboral, ¿de acuerdo? Entonces, una persona a mí me dijo, es que tienes que entender que no estás haciendo arte, ¿sí? Que estás haciendo diseño, que es tu trabajo. No puedes esperar que la inspiración llegue para empezar a crear cosas. Tienes herramientas que te sirven para generar contenidos, ¿sí? Para diseñar, para hacer logotipos, para hacer ilustraciones. Úsalas y la inspiración llegará dentro del proceso creativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, este tema a mí aún me parece un poco delicado porque siento que la inspiración, ok, sí, ya que tengo una idea, a lo mejor sí puedo encontrar esa inspiración, a lo mejor puedo basarme en otras personas, pero no puedo depender completamente de la inspiración o de la motivación, porque puede que no la encuentre en ese momento y yo tengo que comenzar ya, ¿sí? Entonces, este tema de la inspiración es, si no lo sientes en ese momento, ponte a trabajar ya y en algún punto va a llegar. Incluso creo que hay una frase por ahí que dice que la inspiración llega cuando, ojalá te llegue siempre que estés trabajando. Entonces es bastante, o no sé, tómenlo como un buen consejo de mi parte, intenten que la inspiración, que su trabajo no esté 100% basado en la inspiración, sobre todo si quieren dedicarse de lleno a esto. Veo por ahí el chat, lo dijo Picasso. Muchas gracias, Benito, muy bien. Ya entramos a la filosofía, chavos. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda con este tema? ¿No? Ok, vamos al siguiente. Piensa en conductores. Y cuando hablamos de conductores, no solamente estamos hablando de programas, de radio o de televisión. ¿De acuerdo? Estamos hablando principalmente de quién va a estar enfrente de la cámara o enfrente del micrófono. Porque una cosa, chicos, es que nosotros estemos detrás de la edición, ¿sí? Pero si queremos estar enfrente, debemos saber qué personalidad vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, pensemos en si voy a ser un conductor,
en si voy a ser un personaje o si simplemente voy a ser una voz que le va a dar vida y le va a dar forma a un tema. Y son cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Porque un conductor como tal tiene que definir una personalidad, tiene que mostrarla, ¿sí? ¿Qué personalidad necesita ese conductor? Y un personaje es algo muy diferente de un conductor, porque un personaje lo construyes tú, ¿sí? Basándonos en el conocimiento que nosotros ya tenemos previo al contenido que vamos a generar. Y si es una voz, ¿qué dicción necesito? ¿Qué voz necesita mi poema? ¿O qué voz necesita, por ejemplo, el guión que yo hice? ¿Sí? A lo mejor no es lo mismo o no hubiese sido lo mismo el audio que nos mostró Nike con otra voz. Por ejemplo, con mi voz no habría tenido sentido. O sea, aparte me iba a estar riendo, ¿no? No iba a parecer una historia de terror, iba a parecer un chiste. Entonces, es completamente necesario, chicos, pensar en quién va a estar enfrente, ¿sí? En quién va a estar ahí, qué voz es perfecta, quién es perfecto para ese personaje. Y esto no se aplica para la multimedia con cámara, también aplica para la animación, ¿sí? El cómo va a ser ese personaje, de qué color va a ser chiquito, va a ser gordito, va a ser alto, va a ser flaquito, y qué voz le voy a poner. ¿Qué personalidad necesita el contenido que tú quieres transmitir? Y si lo encontramos y la definimos, va a ser más fácil que las personas lo puedan llegar a consumir, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que también es una parte muy importante para poder definir algunos otros elementos. ¿A quién le vamos a contar nuestra historia? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Si yo quiero hablar a lo mejor de diseño, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién quiero llegar? ¿Quiénes escuchan, por ejemplo, la cotorriza? O sea, yo conozco una gran variedad de personas que escuchan la cotorriza, pero que regularmente tienen un humor nefasto. O sea, que son de humor negro, que se ríen de todo, que todo les puede causar o generar gracia. Y no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Estoy hablando de que muchas veces es humor negro que mucha gente no soporta. A mí me encanta, ¿no? Pero hay que definir el público al que nos vamos a dirigir. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, en el ejemplo de comunicación, voy a dar una noticia, tengo que conocer a quién se la voy a decir. ¿De acuerdo? Una de las cosas que a mí me impresionaba mucho, tengo una amiga que se llama Alejandra Madrazo que daba, me parece, una sección de noticias en la radio, y le tocaba como que dar las noticias más feas, ¿no? De que encontraron 3 muertos y atropellaron a fulanito. Y yo le decía, güey, ¿y cómo le haces para que no suene tan agresivo? ¿No? Porque también estás utilizando palabras muy fuertes. Y me decía, pues es que trato de poner mi voz no tan dulce, solo un poco tierna, pero seria, para buscar ese pequeño equilibrio, porque yo no sé quién está del otro lado. O sea, sé que la mayoría de las personas que me escuchan es porque les gusta saber qué está pasando en el aspecto socialmente político, ¿no? Y que les gusta saber a quién están matando, que les gusta saber el riesgo, pero tampoco lo puedo hacer tan agresivo porque no puede fomentar el miedo, ¿de acuerdo? En una sociedad. Entonces, aquí hay de dos, chicos. Si nosotros vamos a crear un contenido desde cero, tenemos que definir el público. Pero si nosotros ya llegamos a un trabajo, ya llegamos a una estación de radio, llegamos a un canal de YouTube de noticias o algún elemento, tenemos que preguntar hacia quién nos estamos dirigiendo. ¿Vamos a ver niños ahí? ¿Algún niño nos va a ver? Tenemos que ser cuidadosos. Escuché un podcast de... ¿escucharon el podcast de Café con Mezcal? Ok. Hay uno donde habla con la chica de los polinesios, la más grande, no me acuerdo cómo se llama. Y Leslie. sí, creo que sí, es que no me sé muy bien su nombre, creo que sí. Y me llamó mucho la atención algo que menciona sobre su trabajo, ¿sí? Ella dice que eran muy despreocupados con su contenido hasta que un día salió a la calle, intentó como cubrirse porque dice que en algún punto de su carrera la gente la reconocía y se llenaba de gente, o sea, que era muy famosa, yo no tenía ni la menor idea. El caso es que dice que un día en el centro comercial o algo así, se le acercó como una familia con varios niños y que les dijo, es que mis hijos son tus fans, les encanta, siempre ven tus videos, siempre están ahí.
y que ahí ella fue que dijo, yo no puedo seguir haciendo contenido de forma tan irresponsable, porque soy una persona que están viendo niños, ¿no? Entonces, aquí es saber quién me está viendo, pero sobre todo por qué me está viendo, qué necesidad tengo yo que cubrir en su vida, ¿de acuerdo? Y si entiendo eso y logro definirlo en su totalidad, voy a hacer un contenido increíble y vamos a cerrar esas limitaciones de ser criticados, chicos. Una de las cosas más delicadas que estamos viviendo actualmente es que en las redes todos podemos opinar. Todos pueden decir de todo, todos pueden señalar a quien sea. No sé si ahorita, este fin de semana o a lo largo del jueves, viernes, sábado y domingo, se dieron cuenta en Twitter de que estuvieron quemando varios negocios de aquí de Veracruz que eran de algunos influencers. ¿Alguno de ustedes se enteró? ¿Sí? ¿Lupillo sí? ¿Alguien más? Sí, sí, te enteraste. Intenten tener Twitter, chicos. Van a ver que se van a enterar de muchos chismes. Entonces, es un tema delicado, evidentemente, pero justamente lo que hablaba con algunas personas, con algunos amigos y con mi pareja, era eso, que es muy fácil actualmente equivocarse y ser señalados. Tan fácil, chicos. Entonces, si nosotros definimos mejor nuestro público, sabemos qué necesidades tienen y sabemos cómo contárselos, vamos a cerrar esas posibilidades. Y si las cerramos, vamos a hacer un mejor trabajo. A nosotros nos están observando siempre, siempre, siempre como diseñadores, como comunicólogos, y es bastante importante, chicos, definir muy bien esto para intentar evitar y cometer errores, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente, que es, ¿qué es lo más importante de mi mensaje? ¿De acuerdo? Voy a contar una historia, quiero hacer reír a la persona, si tengo un chiste, si tengo un podcast, si tengo un diálogo ya. ¿Cuál es el punto más priorizar mis temas? Que es algo que nosotros a veces como maestros intentamos hacer, ¿no? Que es como al inicio te digo, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer a lo largo de estas 2 horas? Comenzamos con los temas y vamos definiendo puntos por puntos. Una de las cosas que yo intento hacer en mis diapositivas es siempre como poner las palabras más importantes y no pongo textos, intento hablarlo, intento explicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Digo, a mí me encantaría poder hacer un guión de mis clases siempre, ¿no? Pero es algo que siento que es casi imposible. Esto de los guiones se hace más como para algo con previo trabajo, ¿de acuerdo? Con mucho trabajo, pero de forma previa. Entonces, aprendan a priorizar estos temas, ¿sí? Me ha pasado a veces, he escuchado algunos podcasts que me llaman mucho la atención, pero al final no me quedo ahí, porque me dicen algo como, vamos a hablar sobre cómo vender la ilustración, ¿no? Y de repente ya me dicen, no, al inicio, no, pues es que te vamos a explicar cómo se vende la ilustración para que tú lo hagas mejor. Y yo así de, ah, sí, 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 ya dímelo, que venga, venga. Pero ya a lo largo del desarrollo me dicen, no, y es que yo me acuerdo que yo dibujaba en servilletas con lápiz y todo así de, ¿en qué momento me vas a decir cómo vender? ¿No? Entonces, vamos a priorizar los puntos más fuertes y vamos a evitar no salirnos tanto de ellos. A veces es importante seguir una línea y desviarte un poco para contar una historia, pero siempre regresemos. Siempre hay que regresar al punto fuerte y esa es una de las cosas que el guión nos ayuda bastante, ¿sí? Si queremos hacer un pequeño podcast de unos 10 minutos, a lo mejor el guión solamente nos va a servir como una guía. No podemos leerlo, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar con nuestras propias palabras, pero vamos a intentar priorizar esos puntos fuertes. Hace como, ¿qué será? Sacando cuentas un poquito, hace como 5 o 6 años, yo trabajé en un lugar que se llamaba Family, que era una plataforma interesante que era como era como un foro, pero ese foro tenía radio, entonces estaba bien interesante. Me acuerdo que había un programa de música indie, se llamaba Villa Indie, había otro de reggaetón, entonces te lanzaban como que datos de reggaetón que se llamaba algo de Urban Music, algo así. Había otro que me encantaba que era de videojuegos porque ahí conocí a mi novio. Y aparte después abrimos uno que era de arte, ¿sí? Que se llamaba Frikiarte. Y siempre era un relajo porque me dejaron a mí hacerlo, yo no tenía ni idea de qué hacía yo ahí,
solo yo llegaba, platicaba con todos las personas que tenían programas que eran muy buenos. De hecho, me encantaría que pudieran entrar a una de las clases a platicar con ustedes. Y yo platicaba con ellos y era como de, güey, ¿a ti qué te gusta? Y yo, no, pues a mí me gusta el arte. Y platicábamos y fue así de, a ver, siéntate, ¿no? Y ya me invitaban a algunos programas y platicábamos. Pero el mío era un desastre, o sea, porque yo platicaba de un artista y de repente ya estaba yo contando lo que vi en mi clase de Historia del Arte de la universidad y después hablaba yo de un artículo que leí y me acuerdo que la chica que estaba en cabina era como de, atenta, regrésate. Y yo así de, ay, sí, estábamos hablando de fulanito de tal, ¿no? Entonces, a mí lo que me fallaba mucho era que no entendía cómo funcionaba esto, ¿sí? Y radio lo empecé a aprender principalmente porque me metieron, ¿no? Me metieron y parte de ahora, le invéntate algo y hazlo. Entonces, aquí es bastante importante, chicos, entender que si nosotros aprendemos a definir esos puntos fuertes, vamos a poder ofrecerle un mejor contenido al espectador, ya sea en un reel, ya sea en un TikTok, en un programa de radio, en un podcast, en un video, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este punto? ¿Nada? Y es que les digo alguna duda y todos, no, parece que se ponen de acuerdo. Ok, muy bien, vamos al siguiente. Aprendamos a dividir, chicos. Si nosotros aprendemos a dividir cada una de las partes, cada una de las escenas, cada uno de los tomos de nuestro programa, vamos a poder atender mejor a la persona que nos está viendo. ¿Sí? No es lo mismo llegar, sentarse frente al micrófono y decir, vamos a hablar hoy de cómo vamos a hacer un guión. Y empiezo desde, escribe quiénes van a ser los personajes y qué van a decir, ¿no? Sin saber el segmento, sin saber las partes que vamos a priorizar, entre otras cosas. Entonces, es bastante importante, chicos, que nosotros podamos definir cada una de estas partes. Por ejemplo, el programa ese ya viejísimo, 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 en el que de repente estaban, no, sí, que hablando y todo, y de repente decían, el gallinazo, y todos, y empiezan como a bailar, ¿de acuerdo? Y era como una parte rara para volver a llamar la atención del público, después de a lo mejor una parte que pues ya nos tenía aburridos a todos y ya veíamos a los conductores bailando el gallinazo, ¿de acuerdo? Entonces, aprendamos a dividir esas partes. A lo mejor va a haber un punto en el que voy a contar una experiencia para enseñar algo, ¿sí? Y al final voy a tocar un tema. Entonces, vamos a aprender o a entender cómo vamos a dividir cada una de estas cosas para poder llamar la atención y dentro del guión poder incluir estos detalles. ¿De acuerdo? Hablar de, en esta parte voy a hacer esto, pero voy a hablar de esto y lo voy a definir de esta manera. Vamos a intentar detallarlo dentro del guión. ¿De acuerdo? Y ahora sí, chicos, es momento de hablar. Y cuando decimos que es momento de hablar, no estoy diciendo que ya es momento de sentarse frente al micrófono, de sentarse frente a la cámara y empezar a hablar como loquitos del centro. No, vamos a empezar a escribir nuestros diálogos o a escribir nuestros temas y a dividirlos. Y una vez que los tenemos ya de forma fija, podemos sentarnos frente al micrófono y frente a la cámara para poder comenzar a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto de aquí? ¿Nada? Muy bien, chicos. Entonces, dejo de compartir pantalla. Oye, Ingrid, una pregunta. ¿Eres familiar o algo así de Brenda Maldonado? No, maestra, yo aquí en Veracruz no tengo familia. ¿En serio? Ok. Ahorita que te vi, me recordaste mucho a una chica que conozco que se apellida como tú y se parecen un poquito. Ok, muy bien. Chicos, voy a cerrar esta sesión. Les voy a regalar 10 minutos de descanso y ahorita les vuelvo a mandar link para que regresemos por acá. ¿De acuerdo? Sale pues, ahorita regresamos. Bye.